tambores de guerra entre Venezuela y Estados Unidos. Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada. El presidente de Venezuela en las últimas horas amenaza a Estados Unidos con una lucha armada en caso de ser atacados por parte de Washington, que tiene apostados sus barcos y un submarino nuclear en el Caribe con el pretexto de luchar contra los carteles de narcotráfico, aunado que se suman 10 F-35 que están apostados en Puerto Rico. Tajantemente, Maduro en su reciente alocución le dijo al país norteamericano que su país pasará de la fase política a un enfrentamiento militar en el caso de que se registre una agresión de Washington. Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional. Pasaríamos una etapa de lucha armada en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo. Y esta respuesta se da en medio de la amenaza lanzada por el mismo presidente de los Estados Unidos a Caracas por el sobrevuelo de 2 aviones de combate, y un último que dice la CBS respecto a una nueva declaración del Departamento de la Defensa, ahora bautizado Departamento de Guerra, que hicieron 2 aviones venezolanos la noche anterior. Sería el segundo sobrevuelo sobre un destructor de la Marina de Estados Unidos en el Caribe. La advertencia fue tácita. Si vuelve a ocurrir una maniobra como la realizada por los aviones venezolanos y que fue calificada como provocación en aguas internacionales por parte de Estados Unidos, el presidente Trump dio la orden al Comando Sur de atacar y derribar las aeronaves hostiles del ejército bolivariano. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want. If they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Nicolás Maduro afirmó este viernes que el país sudamericano pasaría a una etapa de lucha armada si se produjera una agresión militar de Estados Unidos en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Washington debido a un operativo militar ordenado por el presidente Donald Trump en aguas del Mar Caribe cercanas a las costas venezolanas. Maduro señaló que Venezuela permanece todavía en la fase de la lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional, aunque detalló que si el país fuera atacado iniciaría la etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional. Sostuvo que tal respuesta sería en defensa de la paz, de la integridad territorial, de la soberanía y del pueblo. El anuncio se realizó durante un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido en cadena nacional. Maduro detalló que el pueblo venezolano se encuentra en una fase de alistamiento y preparación y pasarán a un despliegue de capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana. Manifestó además que el pueblo venezolano es pacifista, pero según sus palabras, guerrero, y que nadie podrá venir a esclavizarlo. La declaración de Nicolás Maduro coincide con la activación operativa y organizativa de la Milicia Nacional Bolivariana, que agrupa a ciudadanos que recientemente fueron alistados en jornadas llevadas a cabo en agosto. La medida busca que se fortalezca las defensas ante las amenazas que denuncia de su parte a Estados Unidos. Por su parte, el canciller chavista Iván Gil afirmó que el despliegue de los aviones estadounidenses representa una amenaza directa contra el régimen de Maduro. El gobernante puso de manifiesto que Estados Unidos ordenó el envío de 10 cazas F-35 a una base aérea en Puerto Rico como parte del operativo de Washington, justificar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Con una movilización de buques y de millones de milicianos, además de llamados a la ONU y a la comunidad internacional, Venezuela ha respondido que la considera la más grande amenaza que haya vivido el continente en el último siglo, en referencia al despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas cercanas al país sudamericano. En medio de las tensiones, el ejecutivo chavista, que declara su territorio libre de cultivos ilícitos, acusa a la administración del mandatario estadounidense Donald Trump, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo, de recurrir a la máxima presión militar para provocar un cambio de régimen. Maduro pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, interceder para que Estados Unidos cese sus acciones hostiles y respete plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de su país, según una carta difundida la semana pasada en la que expresó su preocupación por lo que considera una escalada de agresiones. El ejecutivo espera recibir el apoyo de la ONU, dice estar muy preocupado por lo que denomina la tensión creciente entre ambas naciones, a las que llama a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Caracas también en las últimas horas recurrió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC para pedir un llamado al retiro inmediato de las fuerzas militares norteamericanas.
Con lo que está pasando en el Mar Caribe, con esto se despliega un real número de preguntas de los usuarios en las redes y llegan a una conclusión. ¿Cuál es realmente el alcance y qué proporciones tendría el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe? Y con esto arribamos este fin de semana a un panorama oscuro y de máxima incertidumbre de lo que pudiera estar planeando Estados Unidos contra Venezuela. Lo más preocupante es que cualquier cosa puede ocurrir y ahora mismo se podría estar mirando este punto en el mundo como, Dios no lo quiera, un posible foco de conflicto que tiene como punto de mira de Estados Unidos a Venezuela. Con el pretexto de la lucha antinarcóticos y lo que en pocas palabras y dicho por muchos, Washington está preparando un golpe final para Nicolás Maduro y el régimen chavista que está señalado ahora mismo por la justicia de Estados Unidos de ser Nicolás Maduro el presunto líder del cartel de los soles en Venezuela. Algunas diferencias con respecto a las acciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro en Venezuela, líder chavista, es que en 2020 Estados Unidos utilizó 3 buques de guerra en el Mar Caribe y fue catalogado esto como una presión ligera y como etiqueta para el Departamento de Estado, Nicolás Maduro era señalado como vigilado. Ahora lo que vemos y lo que está pasando en el Mar Caribe es que Maduro está siendo señalado como el líder del cartel de los soles, presunto líder del cartel de los soles, y se está realizando un bloqueo total con el pretexto de la lucha antidrogas por parte del Comando Sur. En 2020 el mensaje de Estados Unidos a Venezuela era de advertencia y este 2025 es de amenaza máxima para la seguridad de Estados Unidos. Realmente se puede tomar esto como un acorralamiento de Estados Unidos a Nicolás Maduro y cercarlo al punto de llevarlo a negociar su salida del poder. Estamos al borde de una guerra regional en nuestras narices y qué consecuencias traería si hipotéticamente llegara a pasar. Son varias preguntas que uno se hace, porque así como están las cosas cualquier cosa puede pasar, pero algunos expertos no dan por sentado que llegue a pasar un derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro si no existe ese fraccionamiento desde el interior en Miraflores y en sus fuerzas armadas para que realmente todo esto maniobra tipo Hollywood de Estados Unidos obtenga ese efecto que necesitan para que Maduro sea traicionado y entregado a las autoridades norteamericanas y pueda llegar el cambio de transición que estaría encabezado por Edmundo González y María Corina Machado. Pero al parecer Nicolás Maduro tiene todo controlado entre sus fuerzas militares que le han expresado un total respaldo y defensa en caso de agresión a la patria. La Cancillería de Exterior de Venezuela rechazó las acusaciones hechas por Estados Unidos por narcotráfico que ponen en riesgo a toda la región. Y en este defecto, el futuro geopolítico de Nicolás Maduro está en juego. Un bloqueo por el Mar Caribe, una oposición dividida y el deseo de muchos migrantes que por fin haya un cambio de régimen en el país. Esto, al parecer, está un poco lejano. En Puerto Rico, mientras tanto, las tropas de Estados Unidos captan entrenamiento de la flota anfibia de guerra con soldados, helicópteros y recursos militares del país del norte, sumado a la llegada de aviones cazas F-35 y ejercicios militares que pudieran llevarlo a uno a pensar. ¿Están entrenando una posible incursión a territorio venezolano? Aunque para muchos expertos se ve muy lejano por el hecho de que con 8,000 Marines es difícil de tratar invadir a un país. Lo cierto es que son ejercicios militares a gran escala lo que están realizando los militares de Estados Unidos en Puerto Rico para un eventual conflicto presunto en el Mar Caribe. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró este viernes que su país se mantendrá al lado de la paz frente a una posible escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. La guerra solo conduce a la masacre y al empobrecimiento. Si hay un desacuerdo entre dos naciones, no hay mejor manera ni más barata de resolverlo que sentarse a la mesa a negociaciones y hablar, expresó el mandatario en una entrevista con SBT News. Manifestó que Brasil no desea contencioso internacional litigio ante un organismo jurídico y que no tomará partido ante un eventual conflicto entre Caracas y Washington. Brasil seguirá del lado que siempre ha estado, el lado de la paz, afirmó. Por su parte, el ministro de la Defensa de Brasil, José Múcio, expresó la preocupación ante la hipótesis de que la frontera con Venezuela llegue a convertirse en una trinchera en declaraciones recogidas por Folha. Aseguró que hubo un desplazamiento de tropas a la frontera con Venezuela, aunque aclaró que esa operación ya estaba prevista desde el 2024 y en preparación para la COP30 y para asistir a zonas inhóspitas. No fuimos a ayudar a nadie, nos preocupa nuestra frontera para que no la conviertan en una trinchera. Brasil es un país pacífico, agregó Múcio ante la prensa, insistiendo que la prioridad del gobierno es garantizar la seguridad en sus límites territoriales sin involucrarse en el conflicto. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó este viernes a los estados a respetar el derecho internacional en sus acciones contra
contra el narcotráfico en respuesta al ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el sur Caribe. Ante una consulta de la prensa sobre el hecho, la portavoz rabina Shamdasani recordó que las personas no deberían ser eliminadas por usar o traficar o vender esta sustancia y subrayó que las fuerzas del orden solo pueden usar la fuerza letal como último recurso frente a una advertencia inminente contra la vida. El pronunciamiento se produjo tras el anuncio del presidente Donald Trump, que afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron una supuesta narcolancha proveniente de Venezuela con destino a Estados Unidos, incidente en el que, según la Casa Blanca, perecieron 11 personas. Por su parte, las autoridades venezolanas pusieron en duda la veracidad de la narrativa, señalando la que consideran fallas tanto como en Washington sustenta el ataque como el propio material audiovisual. Shamdasani enfatizó que toda pérdida de vida en operativos de este tipo debe ser investigada de manera independiente, rápida y transparente, reafirmando que el combate al narcotráfico no exime a los Estados Unidos a cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos. Las declaraciones de la ONU se dan en el marco del aumento de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar del Pentágono en aguas del mar del sur Caribe, mientras Estados Unidos afirma que se trata de operaciones antidrogas. En Caracas denuncian que el objetivo del despliegue es un cambio de gobierno forzoso en el país. En este sentido, este viernes Maduro se ha dirigido a Trump instando a su administración a dejar de buscar un cambio de régimen violento en Venezuela.